Hay historias que parecen simples leyendas urbanas, relatos que se cuentan entre amigos para pasar el rato, para provocar un escalofrío o una risa nerviosa, hasta que alguien las revive, con la voz temblando, los ojos bien abiertos, como si aún viera eso que no puede explicar, y la piel erizada, no por el frío, sino por el recuerdo de algo que nunca debería haber pasado. Entonces, entiendes que no todas las historias son ficción, que algunas cicatrices no están en la piel, sino en la memoria. Hoy no hablaremos de películas ni de cuentos que se exageran con el tiempo. Estas son dos experiencias reales, vividas por personas comunes, personas como tú, como yo, que abrieron una puerta y encontraron algo del otro lado. Después de escuchar lo que tienen para contar, vas a mirar diferente tu casa al caer la noche. Vas a pensar 2 veces antes de ignorar un susurro, una sombra que no estaba antes, o ese espejo que de pronto parece devolverte otra mirada, porque a veces lo más aterrador no es lo que vemos, es lo que no debería estar ahí, y sin embargo, está. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no tiene explicación, solo una advertencia. Si estás solo, revisa bien detrás tuyo, y si algo te llama por tu nombre, no respondas. Aún no. Historia 1. La casa del susurro. Hace 5 años, Micaela decidió mudarse junto a su novio a una casa antigua en las afueras de Córdoba. Ambos buscaban tranquilidad, algo lejos del ruido de la ciudad, y cuando encontraron esa propiedad, sintieron que era una oportunidad única. Desde el primer momento, la casa llamó la atención por su aire nostálgico y misterioso. Era una construcción de principios del siglo XX, con techos altos por donde se colaban las sombras del atardecer, ventanales de madera gruesa que crujían con cada ráfaga de viento y un gran patio cubierto por hiedra espesa que crecía sin control, como si la casa misma intentara envolverse en su propio silencio. El precio del alquiler era increíblemente bajo, demasiado bueno para ser verdad. El dueño, un hombre mayor de aspecto serio, les entregó las llaves casi sin hablar. Solo hizo una advertencia, con un tono seco y sin mirar a los ojos. Si alguna vez escuchan que la casa respira, ignórenla. Ambos soltaron una risa incómoda. Pensaron que era solo una metáfora, una frase extraña de alguien mayor que se había quedado con supersticiones del pasado. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Sí, había ruidos, crujidos, luces que parpadeaban sin razón, pero era una casa vieja, y eso era lo esperable. Hasta que comenzaron los detalles. Una noche, mientras intentaban dormir, Micaela creyó oír algo. Eran las 2:46 de la madrugada. Un susurro suave, casi como una exhalación profunda, provenía de una de las paredes del dormitorio. Pensó que era el viento, o quizás una ilusión del sueño, pero la noche siguiente volvió a escucharlo. Y la siguiente también, siempre a la misma hora, siempre con la misma frase. Ya me olvidaron. Era una voz femenina, cansada, con una tristeza antigua. No era un murmullo cualquiera. Había algo humano y al mismo tiempo completamente ajeno. Micaela intentó convencerse de que era el viento o tal vez cañerías antiguas resonando, pero la voz persistía, con un ritmo casi ceremonial. La misma frase, la misma hora, la misma pared. Una madrugada, su novio la despertó sacudiéndola con fuerza. Micaela estaba llorando en sueños, murmurando palabras incomprensibles, pero al abrir los ojos, aún con lágrimas, dijo con voz débil: «No quiero quedarme con ella. No quiero».
En sus brazos había marcas rojas. No eran rasguños ni moretones. Eran huellas, como si alguien invisible la hubiera sujetado mientras dormía. Su novio también comenzó a sentir algo, un escalofrío constante. La sensación de estar siendo observado incluso cuando estaban solos. Fue entonces cuando decidieron buscar ayuda. Una amiga les recomendó a una médium muy reconocida en la ciudad. Una mujer mayor, seria, con años de experiencia lidiando con lo inexplicable. Cuando llegó a la casa, ni siquiera cruzó el umbral. Solo tocó la puerta, cerró los ojos y murmuró con un tono que parecía más para ella que para ellos. Esta casa está viva y no quiere quedarse sola otra vez. No dijo más. No aceptó entrar. Solo les recomendó que se marcharan cuanto antes. Esa misma noche, Micaela y su novio empacaron sus cosas con urgencia. No miraron atrás. Dejaron muebles, ropa, fotografías, todo. Hoy en día, nadie vive en esa casa, pero los vecinos aseguran que, al pasar frente a ella, las luces del porche se encienden solas, como si alguien estuviera esperando visitas. Otros dicen que, si te detienes en la vereda y haces silencio a las 2:46 a.m., se puede oír una respiración profunda tras las paredes. Y quienes se atreven a mirar por la ventana del dormitorio principal juran haber visto una silueta femenina, de pie, completamente quieta, mirando hacia la puerta, esperando, porque esa casa no quiere estar vacía otra vez. Historia 2. La llamada de las 3:13. Lucas vivía solo en un pequeño departamento en Ciudad de México. Era estudiante universitario y, como muchos jóvenes, solía pasar largas noches en vela, rodeado de libros, apuntes y tazas de café mal recalentado. El lugar era sencillo, con muebles prestados y paredes delgadas, pero tenía lo que más valoraba: silencio y cierta sensación de independencia que lo hacía sentirse adulto por primera vez. Pero esa paz no duraría mucho. Todo comenzó durante una fría madrugada de invierno. Eran exactamente las 3:13 de la mañana cuando su teléfono comenzó a sonar. La pantalla mostraba un número desconocido, sin nombre ni foto. Lucas, medio dormido y con la vista borrosa, simplemente lo ignoró. Pensó que sería una llamada equivocada o alguna promoción automática. Pero al día siguiente, ocurrió lo mismo. A la misma hora, 3:13 a.m. Y lo mismo sucedió la noche siguiente. Al principio, no le dio importancia, pero la puntualidad del llamado lo empezó a inquietar. Era como si alguien supiera exactamente cuándo lo encontraría más vulnerable. La tercera noche, presa de la curiosidad y del cansancio acumulado, decidió contestar. Del otro lado, una voz femenina, suave y distante, le susurró: ¿Estás solo? Lucas se quedó helado. La voz no parecía humana, o al menos, no del todo. Era como si viniera de otro lugar, un lugar muy lejos o muy cerca. Un susurro que se arrastraba, como si lo atravesara todo. Sin decir una palabra, cortó la llamada. Bloqueó el número, apagó el teléfono y trató de dormir. Pero el sueño nunca volvió esa noche. Pensó que ahí terminaba todo, pero en realidad apenas había comenzado. A la noche siguiente, cuando el reloj marcó nuevamente las 3:13, el teléfono volvió a sonar. Pero esta vez, el sonido no venía del celular, venía de dentro del departamento. Lucas se levantó sobresaltado. El teléfono seguía sobre la mesa, intacto. Sin embargo, la pantalla brillaba con una notificación extraña, como si estuviera recibiendo una llamada interna. Llamada entrante, baño.
Su cuerpo se paralizó. Intentó buscar una explicación lógica, una aplicación, un error del sistema, pero nada podía justificar lo que vio cuando se acercó al baño. El ambiente estaba helado. El vapor empañaba el espejo, pero no había agua caliente abierta. No había duchas encendidas. Y entonces lo vio en el espejo, escrito con un dedo invisible. Una frase: «Ya no estás solo». Lucas retrocedió, temblando. Sintió como si algo hubiera entrado en su casa, o peor aún, dentro de él. A partir de esa noche, nunca volvió a sentirse solo en su departamento. Desesperado, publicó un anuncio para conseguir un compañero de cuarto, uno que pudiera compartir los gastos y el miedo, uno que hiciera que las noches fueran un poco menos largas. Un amigo aceptó mudarse, pero incluso con otra persona en casa, las cosas no se detuvieron. Las llamadas siguieron, pero ya no eran a su viejo número, eran a su nuevo teléfono. Un modelo diferente, una línea nueva. Y aún así, a las 3:13, vibraba sin razón. Cuando miraba la pantalla, el nombre del contacto decía siempre lo mismo. Yo. No había forma de bloquearlo. No había forma de rastrearlo. Solo ese nombre, ese susurro que volvía una y otra vez como si nunca se hubiera ido. Lucas comenzó a notar cosas raras, objetos que cambiaban de lugar, susurros detrás de las puertas, reflejos en los espejos que no coincidían con sus movimientos. Empezó a escribir un diario, intentando entender. Una noche, mientras releía sus notas, se dio cuenta de algo aterrador. Todas las llamadas comenzaron el día exacto del aniversario de una muerte trágica ocurrida en ese edificio. Una mujer joven que se quitó la vida en el baño del departamento que ahora ocupaba. Desde entonces, Lucas vive con una rutina que ya no puede romper. Cada noche apaga su teléfono, coloca espejos cubiertos en todas las habitaciones y se asegura de no mirar la hora, aunque sabe que el reloj volverá a marcarla. 13 a.m. Porque lo que lo llama en la noche no quiere hablar, quiere quedarse. Estas historias no salieron de un libro, no fueron inventadas para asustarte un rato y ya. Fueron contadas por personas reales que un día dejaron de dormir tranquilos. Personas que buscaron explicaciones, respuestas, y solo encontraron más preguntas. Porque si hay algo que estas experiencias tienen en común, es que lo inexplicable no siempre golpea la puerta. A veces ya está adentro. Te observa, te espera. Aguarda el momento exacto para hacerse notar. Y cuando lo hace, ya no podés fingir que nada pasa. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que no estabas solo? ¿Viste algo desde el rabillo del ojo y cuando giraste no había nada? ¿Escuchaste tu nombre y no había nadie cerca? Este es tu espacio. Deja tu historia en los comentarios. Queremos leerte. Queremos saber ¿cuántos de nosotros vivimos más cerca del otro lado de lo que creemos? Suscríbete si quieres seguir explorando lo que no se ve, pero se siente. Lo que se esconde en los rincones de la noche. Lo que los más escépticos prefieren ignorar. Y si todavía crees que todo tiene una explicación lógica, espera a la próxima madrugada, cuando la casa esté en silencio. Cuando el reloj marque esa hora exacta. Y si escuchas tu nombre, no respondas, porque a veces lo que te llama en la oscuridad no quiere hablarte, quiere quedarse.